Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema de patentes de invención. Los integrantes son Alonso Porteros Rosenberg y Ximena Romero Ferreira, quien les habla. Consideramos que es importante hacer una introducción antes de explayarnos en la exposición. Sabemos que es importante refrescar el concepto de invención por separado y el concepto de patente por separado. Empezando por invención, hacemos referencia con esto al proceso mediante el cual surgen nuevas herramientas o avances ya existentes, dado como resultado una idea relevante o transformadora. Es decir, es un impulso a la creatividad, es un impulso a la transformación, es un impulso a la reimaginación o reingeniería de muchas cosas. Por otro lado, tenemos lo que es la patente. Como conocemos muchos de nosotros, la patente es un conjunto de derechos exclusivos que son otorgados por el Estado al inventor. Entonces, dicho eso, la invención más la patente forman la patente de invención, que en términos muy simples y en este contexto, es a partir de lo cual uno registra un invento y hace mérito al inventor, protegiendo su creación bajo todo un tema legal que más adelante conoceremos. La importancia del registro de una invención. ¿Por qué es importante patentar una invención? ¿Qué es lo que debe generar en el inventor? ¿Qué tipo digamos, de impulso debe tener el inventor para patentar sus creaciones? En primer lugar, porque es una protección ante copias, ante copias tecnológicas, ante nuevos productos que puedan salir relacionados a este. Digamos que es una exclusividad que se le va a dar a este inventor. También excluye a terceros de la explotación y de la comercialización de esto. Además, es un beneficio económico directo para el inventor y los involucrados en esta invención. Y por último, alienta a las personas a transformar en base a sus desarrollos y productos y tecnología el mundo, ¿no? A complementar con sus creaciones, a innovar, a generar un ecosistema de desarrollo constante y no un estancamiento. Como, como muchos conocemos, sabemos que el registro de una patente de invención es todo un proceso, pero partamos de algo muy básico que ya lo hemos conversado en clase, que es el registro básico de las patentes. Es decir, que para registrarla debemos cumplir con 3 requisitos: que sea novedosa, que tenga actividad inventiva y que la aplicación sea industrial, que la podamos aplicar, desarrollar en el día a día. Ahora, todo este requisito básico para patentar se ven apoyados, se ven resguardados por la entidad peruana conocida como Indecopi, que es aquella que brinda la propiedad, brinda la importancia a la propiedad intelectual. Es un organismo público especializado. Como todos conocemos, es la Institución Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, que en realidad se basa en la decisión andina 486, artículo 14, el cual les voy a leer a continuación, que más que nada recalca que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel de invento y sean susceptibles a las aplicaciones industriales, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa debemos saber súper importante antes de conocer todo el registro de estas patentes de invención y que no se nos puede pasar por alto? Es que en el Perú existen 2 tipos de procedimientos legales para proteger una invención. La que vamos a conversar durante toda esta exposición, que es patente de invención, y la de modalidad de utilidad. Como un versus rápido entre una y la otra, podemos decir que la patente de invención protege una invención totalmente nueva, mientras que una modalidad de utilidad es digamos, algo
que protege un producto ya existente o adaptaciones o invenciones mecánicas. Eh, una patente de invención trabaja con un plazo de protección más largo de 20 años aproximadamente, mientras que la modalidad de utilidad trabaja con una más corta, entre 7 a 10 años, dependiendo del país. La patente de invención es más complicada de obtener, más trabajosa, también es más cara, mientras que la de utilidad es más rápida, más sencilla, demora menos, aproximadamente 6 meses, y es más factible. Eh, bueno, a continuación voy a hablar sobre el proceso de patentar, todo lo que se tiene que llevar a cabo. Bueno, para seguir la solicitud al registro, primero existe un costo que se tiene que pagar, que es un costo por los derechos. Esto equivale al 35,2% de la unidad impositiva tributaria, la UIT, la cual hoy en día está valorizada en 4.300 soles y debe cancelarse en las oficinas de Indecopi. Se debe pagar primero un 20% de la UIT al inicio del procedimiento y el restante, que sería el 15,25, se deberá pagar vía reintegro. Es decir, o sea, si es que la solicitud califica para el examen, se paga y si no, no. Luego, el usuario deberá presentar la solicitud indicando, perdón, la solicitud con un código FDIN 011A en formato impreso e indicando y adjuntando la siguiente información. Tienen que estar los datos de identificación, domicilio, en el caso de personas jurídicas y en el caso de, claro, no, perdón, en el caso de personas naturales y en el caso de personas jurídicas sería el registro único de contribuyente que sería el RUC. Luego tiene que poner el nombre del domicilio y la nacionalidad del inventor y el título de la denominación. Es muy importante poner la nacionalidad, ¿por qué? Porque ahora que estaba investigando en la OMPI, en los análisis estadísticos que ellos tienen, diferencian, por ejemplo, patentes que han sido registradas en Perú, pero por personas nacionales, por peruanos y por extranjeros. Y de hecho es mucho mayor la cantidad de extranjeros que patentan en el Perú que los mismos peruanos. Bueno, después se tiene que hacer la descripción de la invención en el idioma castellano. En este campo se tiene que detallar la invención de manera coherente para que pueda ser entendida por el especialista y, y debe estar el problema que se tiene, que se tiene que tener a resolver. Otra opción que se da es una reivindicación en idioma castellano. Este campo se transcribe las características técnicas sustentadas, luego el resumen del objeto y la finalidad de dimensión en idioma castellano también. Este campo se tiene que justificar la parte técnica aportando cosas nuevas, o sea, algo novedoso. Bueno, claro. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías DIN. Bueno, la DIN se tiene que, perdón, una vez concluida la entrega de los documentos solicitados por el Indecopi, la DIN del Indecopi seguirá el procedimiento que a continuación explicaré. La admisión del trámite, que es lo primero que se tiene que hacer, que se tiene que presentar una solicitud de la patente y la DIN verificará si el solicitante ha entregado los documentos correctos, es decir, si es que tiene todos los requisitos de admisibilidad. De esto ser aceptable, se notificará al solicitante la admisión del trámite, además de enviarle el número de expediente del trámite y la fecha en la que se ingresó la solicitud al Indecopi. En caso contrario, se enviará una notificación al solicitante con el detalle del requisito faltante y mientras no se haga, o sea, mientras que no se corrija este requisito, no se puede asignar una fecha de presentación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque desde la fecha de presentación es donde empieza a correr los 20 años del derecho que te da la patente. 2. Examen de forma. Esta es la evaluación que realiza la DIN sobre la documentación presentada por el solicitante. Esta posee un plazo de 30 días desde la fecha de presentación.
según la legislación vigente para el dicho análisis. Además, durante la evaluación del presente examen, se corrobora que la solicitud y los documentos cumplan con los requisitos legales. Indecopi analizará 4 documentos: documento de poder, documento de sesión, reivindicación de prioridad y contrato de acceso a los recursos genéticos y o licencia de uso de conocimientos colectivos de pueblos indígenas. El documento de poder es simplemente un documento que se necesita cuando la persona eh, que no, o sea, que figura en el formato de solicitud no va a hacer el trámite, sino lo va a hacer otra persona. Bueno, el documento de sesión es un documento eh, que se tiene que llenar, por ejemplo, cuando una empresa quiere patentar algo tecnológico o un producto nuevo, y este documento de sesión es los titulares de esa invención, o sea, los inventores están cediendo sus derechos a la empresa. La reivindicación de prioridad es un documento que especifica que el solicitante hará una reivindicación en la prioridad de la solicitud. Es decir, por ejemplo, si una persona que ha patentado un producto en Chile quiere venir a Perú a patentarlo, entonces mediante esta reivindicación de prioridad, él tiene prioridad para que su proceso se agilice si es que cumple con todos los requisitos necesarios. Y finalmente el contrato de acceso a los recursos genéticos es un contrato que se solicita cuando una invención se ha hecho usando recursos genéticos del Perú u otros países de la comunidad andina o adheridos al protocolo Nagoya. Esto será necesario cuando una invención ha tomado prestado conocimientos de otra patente para su desarrollo. 3. La publicación. La solicitud de patente es confidencial y no puede ser consultada por terceros hasta la fecha en que ésta debe ser publicada, transcurridos los 18 meses en el caso de una solicitud de patente, y la publicación la realiza la DIN de forma automática y gratuita. Desde la publicación y durante un periodo de 60 días hábiles se pueden presentar oposición de no cumplir con algún requisito. Examen de patentibilidad. Para que una solicitud se encuentre apta para el examen de patentibilidad, el solicitante debe pedir mediante el escrito dirigido al DIN que ésta sea examinada. Este periodo debe ir acompañado del comprobante de pago de la tasa por el concepto del examen de fondo, para el cual cuenta con un plazo de 6 meses para realizar dicho pago. Este plazo que se da no se puede exceder y se considera desde la última fecha. La resolución puede ser denegatoria o de lo contrario se concede a patente de tener un examen de patentibilidad favorable, es decir, cuando el examinador no ha realizado ninguna objeción a los puntos evaluados. La solicitud se encuentra apta para ser concedida. Así la DIN emitirá una resolución mediante la cual procede la patente. Recursos impugnativos. Se puede obtener reconsideración o apelación. La reconsideración, el solicitante pide una nueva prueba. Cabe resaltar que las nuevas pruebas no deben basarse en modificaciones en la memoria descriptiva. Y mientras la apelación es cuando el solicitante no está de acuerdo con la decisión que toma la DIN, entonces se tiene que poner en reconsideración. Recomendaciones. Bueno, la Indecopi te da unas ciertas recomendaciones para agilizar el trámite y que no haya trabas. Número 1 está entregar la documentación completa desde un inicio. Es muy importante porque si es que no lo entregas completo, te va a generar trabas y de hecho no es lo que uno quiere cuando quiere patentar algo. Realizar el seguimiento constante al expediente. Se tiene que hacer un seguimiento, ¿para qué? Para si es que hay algún contratiempo o algo, tú estar como que a la par del proceso y corregirlo inmediatamente. Desarrollar un buen documento técnico. Esto tiene que ser muy importante, ¿por qué? Porque tiene que ser bien redactado, simplificado, entendible, coherente, eh, porque, o sea, si no, ¿cómo pretendes que te entiendan lo que tú quieres patentar? Mantener, mantener un apropiado conocimiento. Bueno, el estudiar el proceso de la solicitud de patentes y sus etapas aumentará las opciones del solicitante de realizar los trámites de la forma exitosa, sin trabas, y para poder agilizar, ¿no? Y aparte la DIN te da un manual como para que tú o sea, para que ya vayas con un cierto conocimiento previo antes de realizar el trámite. Informar los cambios en la solicitud. Si se proponen cambios, se tienen que realizar
dichos cambios. Si se proponen cambios, se tienen que realizar los cambios y se tiene que informar a la DIM para actualizar el documento. Se tienen que anotar fechas y hitos claves durante un periodo de 6 meses, como había mencionado antes. Conclusión. Ya. Y finalmente concluimos, tanto Alonso como yo, que la decisión 486 andina ha sido muy importante y relevante, pues ha ayudado mucho a la puesta en marcha de los mecanismos que mejoran la condición de patentes en el Perú por parte de las instituciones como Indecopi y el Estado. Ha servido para el incentivo de las personas naturales y jurídicas, pero sin embargo hace falta mejorar su puesta en escena, ¿no? Pues el mensaje no ha llegado a muchos puntos del país y por ende no hay muchas invenciones que se estén patentando hoy en día. De hecho, son muy pocas. Finalmente, el desarrollo de nuevas patentes tiene que ser un incentivo para que sigan realizando estudios científicos, tiene que ser un motor de cambio, tiene que ser una palanca de transformación, sobre todo en un contexto como el de hoy en día, que es un constante evolución, constante cambio, etcétera, ¿no? Eso es todo y muchas gracias por su atención.